Sobre ello quiero encontrar una cuestión. Quiero encontrar con esta superposición de imágenes. En primer lugar la haré yo, porque tampoco es tan complejo. Es un problema de dimensiones y de un buen fotógrafo, de unas buenas fotografías. Quiero encontrar si se puede desechar que esa niña sea Miriam. Eso es lo primero que quiero ver con la superposición. Si no se puede desechar, se tendría que seguir adelante por un segundo análisis que lo buscaría en alguna universidad. Y entonces allí sería una superposición tridimensional en ordenador mucho más perfecta y la cual nos daría una identificación mejor, una no identificación. Si seguimos encontrando que no hay una identificación de Miriam mediante esta superposición, si encontramos una identificación también priorizemos por otro camino. En uno y en otro caso, tras este segundo paso, lo que iríamos es a don Fernando para ver si él quería que se hiciera una exhumación, para poder ver el ADN, para poder ver un montón de pruebas sobre esta niña, para poder ver pruebas de pelos, para poder pruebas de ADN, para ver pruebas odontológicas, para ver pruebas de dactilográficas, para ver pruebas de tierra, de gramíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las pruebas que se pueden hacer. Y es más, si abren el expediente, a continuación, según lo que proceda de este tercer paso, si encontrásemos que el ADN no era bien de la cabeza o bien del cuerpo o bien de las dos partes de Miriam, lo que ocurre es que tendría que ser uno, porque como bien me ha dicho uno de los amigos de esta página, Miriam o la que era presuntamente Miriam, en el cadáver número 3 apareció completo cuando lo extrajeron. Entonces, pues habría que ver, de todas formas, sea como sea, hay que hacer del cuerpo y de la cabeza. Porque nunca podemos desde que se extrajeron hasta que están en el cementerio, lo que ha podido ocurrir. Yo es que, señores, en este caso, ¿saben lo que les digo? Lo de Santo Tomás. Lo que no vea, no me lo creo. Prueba que no haga, prueba que no me creo. Nos han engañado tanto, desde mi punto de vista yo creo que me han engañado tanto, que yo no me creo nada más que aquello que haga. Bueno, pues este es un tema puramente científico, con unas conclusiones puramente científicas. Es aburrido, señores, pero vamos a encontrar si esa niña es o no es Miriam. ¿Importante? Pues sí, porque si no es Miriam se abre todo otra vez. A ver quién coño es y a ver dónde está Miriam. Es que serían dos preguntas. Una y dos. ¿Quién es esa muchacha y dónde está Miriam? Y si es Miriam ya no podemos decir nada. Ahora bien, siempre se podrían obtener algún mejor más pelo, podríamos obtener restos de tierra para ver dónde se había producido el enterramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca sería inútil, en ningún caso sería inútil. Que don Fernando no quiere porque está aburrido y está harto, cosa que se comprende perfectamente, porque parece ser que desde hace 10 años él ha rehecho su vida con otra niña y con otra mujer, y bueno, pues sigue adelante. Y quiere vivir porque ese hombre ya es muy mayor, ya es como yo, tiene 67 años, me lleva 11 días a mí. Yo nací el 25 de diciembre y él nació el 14, según vi. Entonces yo pienso que debe estar muy cansado y encima pagando unas deudas terribles que le han impuesto, por querer saber quiénes serán los asesinos de su hija, señores, por querer saber quiénes serán los asesinos de su hija y por revolverse como un jabato contra aquellas personas que creía que le estaban engañando. Los demás supuestamente, presuntamente, podemos pensar lo mismo, pero nos lo tenemos que tragar, señores. Ahora, si descubrimos que nos han engañado mediante pruebas, ya veremos lo que decimos. Una de las cosas que va a ser es que don Fernando no va a seguir pagando. No va a seguir pagando porque sería una injusticia que una persona que ha promovido a su sanción por unos hechos que son falsos y por actuar presuntamente mal, pueda obligar a alguien. Es lo que se denomina, frente a las injurias y las calumnias, la exceptio veritatis. Eso es lo que probaríamos. Vamos a ver. Lo primero, una serie de cuestiones que no por incidir en ellas no son menos importantes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pretendían los despistadores? El grupo de los despistadores. Bueno, pues el grupo de los que querían despistar dónde, cómo, quién, cómo, cuándo se había realizado el asesinato, eran varias cosas. Lo primero, el sitio. El sitio tenía que ser fuera de Alcácer. Podía ser en Picaser, en la discoteca Color,
Podía ser también en Madrid, no sé, en La Moraleja, en La Minoreja, en El Toro, en La Vaca, en 1000 sitios. Según las teorías que han dicho el duque, el conde y el marqués. En fin, señores, tonterías se pueden decir todas las que se quieran. También podía ser en la ruta del bacalao, en los clubs, en los chalets que había alrededor de Picassent, de Alcácer. Esas fueron las 3, 4 teorías que se fueron dando. ¿Qué intentaban todas ellas? Que no fuera donde fue, que no se pusieran los ojos donde de verdad se ponían a poner. Por lo tanto, un buen investigador sabe que cuando le están intentando despistar y le están llevando a un sitio a otro, donde debe ir es a donde no le han llevado. ¿Y dónde no te han llevado? Pues al Alcácer. ¿Dónde trincaron entonces a las niñas? En ningún lado. ¿Pero dónde desaparecieron ellas? En Alcácer. ¿Y dónde ocurrieron los hechos? Más, menos, no lo sé, pero la mayoría de los hechos posiblemente, y en esa noche. Y como dice un compañero, entre las 3 y las 5 de la madrugada, aunque yo creo que empezaron mucho antes, pues en Alcácer. En algún sitio de Alcácer, en algún sitio muy, muy, muy privado y muy intocable de Alcácer. Ahí ocurrieron los hechos. Y las niñas fueron, pues a donde no debieron ir. Las niñas no fueron ni a bailar, ni a comprar un regalo a su padre, ni a ligar con unos no sé cuántos, ni se fueron a hacer unas pruebas de arte, ni se fueron a nada de eso. No, no, señores. Las niñas iban posiblemente a una de las dos cosas siguientes. O bien a un ritual no de amor hacia nadie, sino a un ritual de algún tipo, un ritual extraño, que se daba esa noche allí en Alcácer, en algún sitio extraño. Esa es mi teoría. Eso es lo que yo pienso. He oído muchos comentarios, pero no los puedo certificar, ni nadie se atreve a decirlo de frente a la cámara, que aquella noche en Alcácer, en un sitio muy determinado, donde fueron las niñas al matadero, hubo una reunión muy significativa de gente de un grupo de tipo secta religiosa. Pues eso fue lo que pasó. Ellas fueron allí. Fueron porque les llevaron. Y lo que nos están contando entre las 6 menos 20 y las 8 y 10, unos personajes o personajetes, no es cierto desde mi punto de vista. Las niñas entraron en el sitio donde no salieron sobre las 6 de la tarde, que es cuando se empezaba a celebrar el acto ritual. Que ustedes no tienen que darle muchas vueltas para saber qué tipo de ritual era. Aquel día había muchas interacciones. Se celebraba una ley que era la 25 del 92. Ustedes vean cuál es esa ley, aunque yo he hablado ya de ella en otros momentos. Y había una serie de personas, personajes y personajillos que celebraban ese día y esas acciones. Es mi forma de pensar. Y se produjo un ritual sacrosatánico muy característico, que también se lo he dicho. Los puntos básicos son la exsanguinación, que no fue poquito a poco, no. Fue como los cerdos, con perdón. O sea, lo digo con la rabia contenida con la que lo digo. Porque no puedo hacer otra cosa más que rabiar, ¿saben ustedes? Así las desangraron. Pero eso fue lo último. Lo anterior fue los golpes rituales, la eliminación de zonas de piel de la espalda, todos esos actos proclives a hacer daño. Todos esos actos, además, que se unieron a un ritual sádico, porque dentro del grupo de personas que las asesinó había sádicos. ¿Quiénes eran los asesinos? Pues personalmente no puedo saber quiénes son, aunque sí creo saber algunas características de ellos que no me atrevo a decirlas porque las tengo que constatar. Por lo menos, si actuaron según algún tipo de ritual, pues es que obedecían a ese ritual. No podemos ir descaminados en ese punto. Y si ustedes están viendo el tipo de ritual que estoy hablando, pues obedecían a ese tipo de ritual.
Bien, pues esos son puntos fundamentales. Que luego se la llevaran a Madrid y fueron no sé cuántos y no sé qué y no sé cosas, no me lo creo. Lo que yo sí he podido calcular, sin poderlo poner negro sobre blanco, es que ese día allí, en Alcácer, vinieron muchas personas del resto de España, en grandes y enormes vehículos, algunos de ellos de embajadas, o sea, vehículos consulares, y otros ellos oficiales de alto rango, y alguno de ellos muy especial. Lo que ocurriera luego y las personas que hicieron los actos satánicos religiosos y el fin con el que los hicieron no lo sé, lo calculo. Miren, de a ese punto mi versión no discrepa mucho de la de Juan Ignacio Blanco, pero simplemente discrepa en el tipo de personas que le hicieron, que no fueron 4 mierdecillas del pueblo, no, fueron 4 personajes importantes del pueblo y otros 30, 40 personajes muy importantes de fuera del pueblo, mucho más. Hombres, posiblemente todos hombres, los que participaban en esos hechos. No hay mujeres que acepten ver violaciones. Muy difícil que haya no sería mujer expresamente, sería algún tipo de persona con algún tipo de tara. Y por el tipo de psicopatía con la que actuaron, esos hombres tendrían que tener entre 30 años y más, hasta 70, 80 años. Y habían actuado otras veces previamente. De todas formas, ese acto fue un acto muy, muy, muy especial, ¿eh? Ellos estos actos lo vienen haciendo, pero ese acto fue muy especial. Y ese acto sirvió para pactar muchas cosas, económicas y de poder, entre grupos de personas, españolas, que vivían en España y de fuera de España. Ya les digo los 3 grupos de personas que había. Es que hay algunos que aunque vivan en España no se consideran españoles, ¿eh? Que lleven viviendo en España 1870 años, perdón. Vale. Ellos ya saben a quién se lo digo. ¿Qué otras cosas puedo decir que he descubierto? Porque me lo han dicho otras personas. Pues que que Alcácer es un pueblo muy especial, muy negro, por desgracia. No por las buenas personas que hay en él, sino por las muy malas personas que hay en él. De un tipo de secta muy mala. Y que otra cosa muy importante hubo en estos actos. Por después del asesinato, y sabiendo que las niñas debían estar enterradas en algún sitio dentro de Alcácer, o próximo, a sitios muy significados, ¿eh? El enterramiento casi era después a la vista de todos, y el asesinato casi fue a la vista de todos. Lo que pasa es que los que iban en los grupos de búsqueda nunca se metieron por las calles que no se tenían que meter, porque sabías que ellas estaban allí. Pero es muy característico que un grupo de personas que fueron las adivinas estuvieron dando la matraca. ¿Y con qué? ¿Con que estaban en Alcácer? No. ¿Con quienes teóricamente las habían secuestrado? O sea, ya tenían el muerto preparado y cargado. Anglés y Ricard ya estaban preparados desde hacía muchísimo tiempo como cabezas de turco. Después, en el sitio donde iban a aparecer otras muchas de las brujas, corujas, que casualmente también son satanistas y posiblemente profesen además algún tipo de ritual o religión satánico, le fueron desviando a la gente hacia donde decían que estaban las niñas. La llevaron algunas a la Romana, a una gruta que había en la Romana. Pero lo curioso fue la cantidad de adivinas que llamaron, de todas partes de España. ¿Y por qué llamaron tantas personas de tantas partes de España? Pues porque hay un grupo de sectarios que están en todas partes de España y que fueron movilizados. Esta gente tenía medios y tiene medios en todas partes de España. Aquí el acto era muy importante. Y una de las niñas en particular, posiblemente las 2 de ellas y a lo mejor las 3, estaban siendo seleccionadas desde el infinito. Una de ellas se dieron cuenta que no podían seleccionarla porque era de los suyos.
y tuvieron que sustituirla por otra, posiblemente. Vamos, yo hablo hipotéticamente siempre, presuntamente, supuestamente, ¿eh? Pero es que era de los suyos, era de los suyos. Claro, no suelen asesinar de los suyos en estos rituales, porque es que no les salen bien. Tienen que ser... ¿Saben ustedes qué otra característica tenían las tres niñas? Que eran cristianas, que eran católicas, que habían sido bautizadas y que habían recibido la comunión, como muy bien viene definido en uno de los libros que hablan de ellas. Precisamente un libro que tiene 3 capítulos, Matadero 1, Matadero 2 y Matadero 3. Parece que el autor es García Briceño, pero si no, no sé, tampoco importa mucho. Es un libro muy bien, más bien basado en las familias y en las niñas. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió, así unas leves pinceladas. También le voy a decir alguna otra cosa que me ha resultado muy curiosa, porque ha llegado en mi poder el acta de fundación de Alcácer. El Alcácer fue creado sobre 1610 en una zona que se había quedado despoblada por la expulsión de los berberiscos y que fue repoblada por un conjunto de familias catalanas de las Islas Baleares, sobre todo de Mallorca y de otras zonas de Valencia. Esas personas, en un grupo de 100, que en las cuales tienen los apellidos en ese acta fundacional, en esa Carta Puebla, como podemos llamar, la Carta de Derechos, Carta Puebla, Carta de Derechos, pues tienen unos apellidos muy característicos, muy característicos. En fin, ustedes investiguen esa Carta Puebla, pues a lo mejor habían apellidos como Hervás, como Cohen, no, como Cano, perdón, Cano, no Cohen, no Cano, que es que me he equivocado, disculpen, como Zaragoza, por ejemplo, y como otra serie de patronímicos, los cuales se les solían dar a los cristianos nuevos. Yo no digo que estos fueran cristianos nuevos, pero solían dar a los cristianos nuevos que luego resulta que judaizaban otra vez y se convertían en marranos. Vale. Yo no estoy diciendo nada, pero esos son los nombres que aparecen en la Carta Puebla, señores. Y luego esos nombres siguen continuamente durante 3 o 4 siglos. Esos nombres se arraigan en el pueblo, en la población. ¿Han montado un tibio en alguna página web? Joder, señores. Hombre, por favor, yo qué sé, que hagan un jueguecito de marcianos si quieren sacar dinero. Me parece malo, me parece esto malo. Que hagan lo que quieran, señores. Yo, gente que va a páginas de esas para hablar de no sé qué, de no sé cuántos y ser morboso, no, señores. Aquí en esta página yo lo que pretendo es, amigos, que intentemos hacer algo. O sea, nos han engañado, no lo sé, pero nos han dado muchas veces, en este caso, gato por liebre. Entonces, hacer algo para intentar ver si realmente nos habían dado totalmente gato por liebre y esta niña no era Miriam y todo se tiene que volver a abrir. Eso es un poco mi intención y el esfuerzo. Seguir hablando de las niñas de Alcácer y de que se hizo esto mal y de que se hizo esto peor y que, señores, nuestra teoría tiene 58 grupos de enemigos que las asesinaron y no sé cuántos y no sé qué y salvajadas, porque ya lo que están diciendo es de una morbosidad tan terrible que ya está bien. Por favor, pongan ustedes los rasgos del crimen como he hecho, la sanguinación, el martirio, y verán lo que les sale. Siempre sale lo mismo. Bueno, pues los que quieran, pues ya, como ya les he dicho, ha salido por internet cada página, qué maravillosa. Los que quieran morbo, por favor, vayan a esas páginas que las van a tener de todas maneras. Y los que quieran seriedad, pues señores, si nos quedamos 4,